Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este martes, el 6 de marzo, se estrena en el Teatro de l'Épée de Bois, La Espada de Madera, en la Cartoucherie de Vincennes, a 2 pasos de París, la obra del boliviano Marcos Malavia, Edipo Parricida, puesta en escena por el mismo Malavia, inspirada en las tragedias de Sófocles. Y precisamente para hablarnos de este montaje teatral y de su intensa trayectoria en el mundo de la escena, Marcos Malavia ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Por favor, es para mí un honor de estar acá. Permíteme, Marcos, que explique antes que nada que has nacido en la localidad boliviana de Huanuni, enclave minero a 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo fue tu primera infancia tan alta? Sí, son 4.000 metros de altitud. Parece que tenemos un pedacito, un cuarto de corazón más y un cuarto de pulmón más para poder respirar tranquilamente a esa altura, ¿no? Bueno, sí, mi abuelo es, creo, la persona que me inspiró para hacer teatro, porque nada en esta altura, en este lugar, imagínate donde estábamos, podría llevarme al arte o al teatro, ¿no? Pero mi abuelo hacía teatro con los mineros allí en Huanuni y tenía una linda colección de teatro español clásico, de la época de oro del teatro español, y yo leía siempre esos... yo digo siempre, es eso lo que yo heredé de mi abuelo. No era una persona que tenía mucho dinero, pero dejó esa biblioteca de teatro. Y a partir de ahí yo comencé a leer y creo que es la inspiración de este abuelo que tuve, ¿no? En aquella época donde apenas había televisión, no había ordenadores, no había nada. Los libros de teatro era claro, oro en polvo. Sí. Sí, y tenía una tía también que cantaba boleros en la radio Huanuni de Huanuni, ¿no? De la mina, la radio minera de Huanuni. Entonces era un poco ese ambiente, ¿no? Ese ambiente de saber que había una posibilidad que el arte, la cultura podían enriquecer al ser humano. Vas en Oruro, a 50 kilómetros de allí, donde vas a estudiar Derecho. Imagino que fue para satisfacer a tu familia, ¿no? ¿O no? Mira, en realidad el problema es que no existía una escuela de teatro en Bolivia, y entre paréntesis, la primera escuela de teatro que existe en Bolivia, fui yo que la fundó en 2004, pero no había ningún método de estudios para el teatro, pero yo hacía teatro y finalmente lo único que se parecía más o menos al teatro era ser abogado, ¿no? Y bueno, yo estudié 2 años Derecho y luego se cerraron las universidades después del golpe de Estado y bueno, después ya la vida me trajo por otros páramos, ¿no? Quizás esos estudios de Derecho te llevaron al compromiso político. Venía de antes, ¿sabes? Yo creo que fue casi en el colegio donde ya estábamos bajo el régimen de Banzer y que veíamos la situación que era bastante injusta. Entonces, y el teatro que hacía yo era un teatro también que denunciaba las cosas. Es una de las razones por las cuales tuve que escaparme de Bolivia, ¿no? Fue De eso teatro. hablaremos, pero es cierto que la primera obra que te impresionó fue El Principito de Saint-Exupéry. Sí. Es que yo tenía mucho respeto al teatro y la primera obra que yo vi cuando era estudiante, mira, vino una compañía de teatro y representó El Principito. Y me quedé tan impresionada de esa magia que era posible en el teatro y a partir de ese momento comencé a hacer teatro en el colegio y luego hice parte de una compañía, ¿no? Incluso vas a llevar un espectáculo tuyo, blanco y negro, a las minas. ¿Cómo fue Exacto. eso? Mira, en realidad había un hombre que falleció hace 2 años, un hombre de teatro que era Liber Forti,
que además de ser hombre de teatro, bueno, él además era sindicalista, ¿ya? Anarquista. ¿Ya? Y él me propuso hacer una gira en todos los centros mineros con una obra que yo había escrito que se llamaba Blanco y Negro, y el dinero que se recaudaba iba a enviarse a la guerrilla nicaragüense. Y claro, hicimos la gira y era extraordinario actuar con los mineros en las minas, y el dinero se le envió al Frente Sandinista. Y Precisamente bueno, cuando llega la dictadura de García Meza, tengo que esa irme. popularidad no te hizo nada bien, ¿no? No, tuve que... Me hicieron comprender que tenía que irme. ¿Qué hubiera pasado si te hubieras quedado? Ah, ¿Hubieras yo, desaparecido quizás? no, mira, no sé, quizás, no sé, no sé, no sé. No A se puede saber. mí simplemente tenía un amigo que, bueno, por buena suerte, él hacía parte de un grupo paramilitar, y él en la calle me dijo, tú tienes que irte, tu nombre está. Tienes que irte como puedas. Entonces me agarré un tren y me fui hacia Chile. Eran los años 80 y ahí en Chile sigues militando. Sí. O sea, es un virus, ¿no? No, en Chile, claro, yo hice teatro y participé también en la organización de lo que se llamaban las protestas, ¿no? En los barrios que comenzaron en Macul, en la vida sindical que comenzó a movilizar también. Y estuve ahí, sí, porque no sé, bueno, y era un momento de la historia, de la vida, en la cual yo pienso que me fui muy, muy joven. Yo cuando veo mi hija que tiene la edad en la cual yo me tuve que exiliar, me digo, pero ¿cómo fue posible, Tienes no? 18, 20 años. 19 años salí. Y allí en Chile va a venir a verte a una obra de teatro, La Agregada Cultural de la Embajada Francesa. Claro, mira, la historia es bastante... había una censura en Chile que era muy dura, ¿ya? Todas las obras tenían que ser mostradas antes de que puedan ser actuadas y validadas por ese... Entonces yo decidí hacer una obra donde no hubieran palabras. Entonces, ¿qué iban a censurarme? Entonces yo puse una reseña y resultaba que la obra era justamente sobre la explotación de un obrero y de la represión. Entonces, y en esta época, Claire Duhamel, que fue la agregada cultural en esa época hay que pensar que Mitterrand llegó al poder en esa época acá en Francia, y además ella fue la administradora del teatro de Jean-Louis Barrault. Cuando viene a ver la obra, la ve, yo muy joven todavía, me dice, se dio cuenta efectivamente que me faltaba una formación artística, y ella me dijo, ¿te gustaría ir a Francia a estudiar con Jean-Louis Barrault? Imagínate, le dije, pero claro, ¿cómo no? Y ella movió una beca que me hizo llegar acá a Francia al teatro de Rond-Point, donde Jean-Louis Barrault, y Jean-Louis Barrault me envió donde su hermano menor, que me dijo, que era Marcel Marceau. Nada más y nada menos. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Imagino que fue para ti el regalo mayor de tu vida. Yo creo que es la gran chance de mi vida, ¿no? Esa que fue porque yo tuve que salir y todo eso. Pero estar con Marcel Marceau ha marcado totalmente mi vida artística. Marcel Marceau no solamente era un mimo, o sea, no solamente. Ser mimo es muy difícil, es un arte muy complicado, uno de los artes más complicados de la escena, yo pienso. Hay muy pocos buenos mimos, muy pocos, en la historia misma, porque se necesita una calidad artística de actor, pero no solamente del actor, sino del actor también que ha comprendido todo el proceso de interpretación y que se impone el silencio, ¿no? Es una cosa muy interesante. Y Marceau era además un artista muy completo, y de mucha... era un genio, sí, era un genio. Naturalmente hablaba Marcel Marceau, ¿no? Lógico. Y Jean-Louis Barrault también. Jean-Louis Barrault me enseñó muchísimo en lo que es la puesta en escena. Y él, no hay que olvidar que él también era mimo.
Él fue mimo con la película Los Niños del Paraíso, que fue una de las primeras películas que me inspiró a mí allá en Oruro también. Imagínate, sabes que yo en Oruro lo vi joven, muy joven, esa película. Me dije, ¿quién es ese genio que está actuando? Con Arletti, además. Bueno, años más tarde yo estaba frente a él y trabajé en su teatro durante varios años, hasta que terminó la compañía Renaud Barón en el 87. Estuve allá. Y esa experiencia fantástica pedagógica la vas a devolver a Bolivia en el 2004, como nos contabas, creando una Escuela Nacional de Teatro, que no existía antes. Mira, yo volví a Bolivia en el 2000, donde fui a hacer el montaje de una de mis obras que se llamaba El vientre de la ballena, una coproducción franco-boliviana, y había actores bolivianos, actores franceses, y me di cuenta a ese momento que alrededor había una generación de jóvenes que querían comprometer su vida al teatro y al arte. Y hasta la época no había escuela de teatro en Bolivia, no existía. Entonces yo propuse de contribuir a que se cree una escuela de teatro profesional. El azar de las cosas es que al final de cuentas me quedé solo con el proyecto. Porque, bueno, todo se encontraba muy complicado, muy difícil y bueno, en realidad a muy poca gente le interesaba. Y continué con el proyecto, y al final lo continué y creamos en el 2004, o sea, 4 años después, se abrió la Escuela Nacional de Teatro. Yo diría, gracias, y hay que decirlo, gracias al apoyo de España. España intervino muchísimo en esto porque nos dio los fondos para la construcción del edificio y yo me alié con un hombre extraordinario español que tiene una fundación allá en Bolivia, que es la Fundación Hombres Nuevos, y es Nicolás Castellanos, ¿ya? Que es un hombre de la iglesia, pero que tiene una idea abierta del mundo y que trabajaba en este barrio del Plan 3000, que es uno de los barrios más pobres de Bolivia, que él trabajaba en ese barrio y una vez que escuchó hablar del proyecto de escuela, mira, me envió un correo electrónico diciendo, me interesa tu proyecto. Yo le dije, pero si te interesa, hablémoslo. Y así comenzamos la construcción. Y ahora la Escuela Nacional de Teatro, que es una institución reconocida por el Senado boliviano y que tiene una resonancia internacional ahora bastante importante, está en el corazón mismo de este barrio pobre, de este barrio marginal, que llamaban un barrio rojo hace unos años, que ahora ya no es, y con un edificio sobre 2.000 metros cuadrados, un teatro de 500 butacas, un teatro muy bien equipado, y se ha dinamizado tanto alrededor de la escuela que imagínate, el año pasado se instala un canal de televisión frente a la escuela. Porque dicen, bueno, es que allí pasa algo. Entonces, este canal de televisión viene y se instala justo al frente de la escuela, construye su edificio y ahora está la escuela y hay un canal de televisión y poco a poco, bueno, ese barrio ahora es otra cosa, ¿no? Y es lo que era la idea, dar una dignidad a través del arte, ¿no? La enorme fuerza que tiene el teatro, ¿no? Sí. Marcos Malavia, volviendo a la obra que has escrito, Edipo Parricida, ¿cómo nace la idea de meterse con ese mito de Edipo? Mira, Edipo yo pienso que es una obra mayor del teatro mundial, ¿no? La obra de Sófocles, ¿no? Esta obra en realidad me ha costado muchísimo trabajo. Yo estoy trabajando en esta obra, en la escritura de la obra, más o menos unos 8 años, ¿ya? No todo el tiempo, vengo y vuelvo, reflexiono, vuelvo de nuevo y cada vez tratando de comprender más este mito y lo que trató de explorar Sófocles. Y llegué a la conclusión también de que esta obra tenía es como una tesis y una antítesis. Es decir, que Sófocles escribe una segunda obra que se llama Edipo a Colón, y es la muerte de Edipo, ¿no?
Entonces, me pareció una clave también eso. Y es ahí donde yo me dije, hay que trabajar esas dos obras en una sola, como una piedra angular. Y bueno, y escribí la obra, hay inspirado de Sófocles, pero hay muchas partes que son escritura puramente mía, ¿no? Que no tienen nada que ver con... ¿Cuál es el tema que te ha interesado más? Quizás el destino inevitable que le lleva a matar a su padre sin saberlo, o quizás la rivalidad entre hijo y padre. Mira, yo sostengo una teoría sobre Edipo. Yo creo que hay un malentendido, un gran malentendido. El problema de Edipo no es de que se haya acostado con su madre. No ese es el problema fundamental. Quizás para Freud, pero es una lectura psicoanalítica que hace Freud, que yo pienso que Freud se acercó al teatro y a los mitos y a la tragedia gracias a su amigo Nietzsche, porque no hay que olvidar que Nietzsche escribió un libro sobre la tragedia y estudió la tragedia. Entonces, supono que quizás escuchó que Nietzsche trabajaba sobre la tragedia y él también fue a buscar, comprendiendo de que la tragedia siempre ha explorado los arquetipos del ser humano, profundos. Y en Edipo, a mi punto de vista y sobre la experiencia y la investigación que he hecho, el problema no es la madre, el problema es el padre. Es decir, que la pieza, la obra de teatro se apoya, está fundamentalmente en este punto crucial que es la relación del padre-hijo, de la relación de la rivalidad. El primer rival del hombre es el padre, porque sin comprender, sin nada, tiene que compartir algo de donde él viene y quizás que le pertenece más al hijo que al padre. Entonces el hijo no comprende por qué tiene que compartir algo de lo que él es mucho más próximo que el padre. ¿Entiendes? Entonces se crea esta ambivalencia y es por eso que la obra, yo la he elaborado, y toda la obra se actúa a los pies o sobre la tumba del padre. El padre está ahí y toda la obra circula alrededor de ellos. Pero al mismo tiempo hay un momento dado en la obra en que dicen los personajes, resucitarte, Padre. Una voz gritó en mi corazón, resucitarte. Es como, de alguna manera, Edipo tiene que encontrar la paz con su padre para poder encontrarse él mismo profundamente. Y es por eso que quizás Sófocles escribe esta segunda tragedia, donde imagínate, primero hay un malentendido, jamás se llamaba Edipo rey, porque es absurdo. En Grecia no existían reyes. ¿Cómo Edipo hubiese podido, Sófocles hubiese llamado Edipo rey? Si ni en la palabra no existía. El término correcto, como le escribe Sófocles, es Edipo el tirano. ¿Ya? Y hay que saber que Edipo, cuando uno lee la tragedia, es un sanguinario. Lo tiene a su pueblo sometido y es un paranoico de primer orden. Entonces, es ahí donde yo comencé a elaborar algo en la obra y es por eso que hice ese profundo paralelo de la rivalidad, de la profunda rivalidad, porque hay un momento dado en que Sófocles hace decir a Edipo que él sueña con un hombre que él mata y que es más viejo que él. Y es una pesadilla que le viene de una manera constante, imagínate. O sea, te da todas las claves. Porque si nos referimos a la época griega o a otras épocas, otras culturas, hay culturas en las cuales el ancestro no era un problema. No era un problema. O sea, hay que pensar que hasta entre hermanos tenían que tener hijos para mantener la línea. ¿Entiendes? Entonces el ancestro no era el gran problema. No hay que matar al padre, hay que comprenderlo, porque algún día vamos a ser todos padres. Esa es la cuestión que yo encontré. Para mí, Edipo tirano, la primera parte,
de una manera simple, diría yo, la rivalidad nos lleva a la ceguera. La segunda parte, Edipo a Colonia, donde muere Edipo, es en la oscuridad encontramos la luz. Yo diría, sería un resumen brutal, pero exacto. Es decir, ¿por qué? Porque Sófocles hace sacarse los ojos a Edipo. Es porque justamente quiere decirnos, la rivalidad no te lleva a una sola cosa, a la ceguera, a no ver más la realidad de lo que está frente a ti. Y lo único que vas a ver es la rivalidad y la absurdidad y la violencia que va a tener la rivalidad. Pero al mismo tiempo dice, entrando en esa ceguera profunda, en la oscuridad profunda, Edipo a Colonia, en la segunda parte que escribe Sófocles, es increíble, muere como un santo. Todo el mundo quiere venir y llevárselo para que muera. Los de Tebas vienen a buscarlo para pedirle que vaya a morir a Tebas y los otros a Corinto. ¿Ya? Porque hay una profecía que nace a un momento dado de que allí donde morirá Edipo habrá una gran... serán felices todos. Pero Edipo decide de morir en Colonia. Y un detalle es interesante. Sófocles hace morir Edipo en la ciudad donde él nació. Eso se llama barrer para casa, como decimos. Eso. Y se va, Edipo cuando muere, dice que se va en una luz, como si fueran los marcianos que se lo llevan hacia el cielo. O sea, muere como un santo. O sea, en la oscuridad encuentra la luz y la paz, porque él comprende de que tiene que hacer la paz con su padre y comprender y aceptar que no existe ninguna rivalidad. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este martes en el Teatro del Épée de Bois, en la cartuchería de Vincennes, para la obra de Marcos Malavia, Edipo Parricida. Muchísimas gracias, Marcos, por haber estado aquí con nosotros. A ti, y simplemente quizás señalar que conmigo están actores formidables como Muriel Roland, que es la codirectora de la compañía Suru. Está Claude Merlin, que fue un actor de la primera época de Ariane Mouchkine. Está Alejandro Salver, que es un joven actor, y Eleonore Grisset. Es el reparto que tenemos. Ahí queda dicho. Permíteme también, Marcos, dar las gracias a Elena Bril y a Maro Osler, quienes están detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y enviar también un cordial saludo, naturalmente, a nuestros oyentes que nos siguen en La Paz, en Bolivia, gracias a la emisora Lobo del Aire Radio. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional.